En los últimos años muchos de vosotros habéis comenzado a vigilar, monitorizar y modular conscientemente vuestros niveles de glucemia, incluso sin tener diabetes. Y esto está bien, pero aunque el factor más conocido y con más influencia en los niveles de azúcar es la dieta, y concretamente los carbohidratos que consumes con la misma, este no es el único factor que eleva la glucosa, ni mucho menos. Y me encuentro mucha gente que presta muchísima atención a lo que come, pero menos atención a otros factores que hacen que tu glucosa suba o baje a lo largo del día. Como siempre digo, la nutrición es solo un componente de la ecuación. Entender esos factores es el primer paso para poder gestionar mejor tus niveles de glucosa, ya sea para minimizar complicaciones de la diabetes en el caso de que la tengas, para evitar desarrollarla o simplemente para optimizar tu salud. Eso sí, animo a no obsesionarte con tu glucosa, porque la salud comprende muchísimos más factores y puedes optimizar uno, pero olvidar otros tan o más importantes. Digo esto porque se da la paradoja de que tenemos pacientes diabéticos que no cuidan suficientemente sus niveles de glucosa y personas totalmente sanas que revisan 15 veces al día sus niveles con monitores de glucemia. Habrás oído el término hiperglucemia. ¿Qué es una hiperglucemia? El término hiperglucemia se deriva del griego hiper, elevado, glikis, dulce, y aima o sangre, es decir, glucosa elevada en sangre. Pero ¿cuándo está patológicamente alta la glucosa? Pues cuando está por encima de 125 miligramos decilitro en ayunas y por encima de 180 miligramos decilitro 2 horas después de comer. Estos serían los niveles patológicos. Los niveles óptimos de glucemia es algo realmente controvertido de definir, pero obviamente quedan por debajo de estos niveles que te he comentado. Podemos decir que se encuentran entre 70 y 100 miligramos decilitro en ayunas y por debajo de 140 miligramos decilitro a las 2 horas de comer. ¿Qué decide tus niveles de glucosa? La cantidad de glucosa que tienes en sangre resulta siempre del balance entre dos factores: la glucosa que produce el hígado y la que ingieres, y el consumo de glucosa por los tejidos, principalmente músculo y cerebro. ¿Qué factores regulan este equilibrio? Pues diferentes hormonas, aunque la insulina es la principal. Ahora pasemos a ver estos factores desconocidos que modifican tus niveles de glucosa. El primero es uno de los más importantes: estrés agudo y estrés crónico. La insulina es la principal hormona hipoglucemiante, es decir, que baja el azúcar. Pero existen muchas otras que ejercen el efecto opuesto, son hiperglucemiantes. El famoso cortisol es una de ellas. Durante una situación de amenaza, el cortisol moviliza el azúcar presente en tu hígado y lo saca a la sangre para que tu cuerpo disponga de energía inmediata y así pueda enfrentar el desafío. Esto no es negativo, siempre que ese aumento puntual de cortisol vuelva después a la normalidad. Sin embargo, en una situación de estrés crónico, tener niveles elevados de hormonas de estrés de forma sostenida, de forma mantenida, hace que tu cuerpo tenga más dificultad para bajar los niveles de glucosa, ya que se genera más resistencia a la acción de la hormona insulina, más resistencia a la insulina. Si tienes un monitor de glucosa, te habrás dado cuenta de que cuando discutes, cuando estás muy preocupado, cuando te has enfadado, tienes unos niveles de glucosa más elevados de lo normal. Cuando tienes ansiedad también, a veces incluso cuando estás en ayunas sin haber comido nada. Y dirás: ¿por qué me sube la glucosa? Te sube por las hormonas de estrés, que suben la glucosa. En esos momentos el cortisol está pasando glucosa del hígado a la sangre, porque tu cuerpo no distingue entre estrés psicológico y estrés físico, y cree que vas a tener que salir corriendo, básicamente. Además, en esta situación de exaltación emocional, tu cuerpo no aclara la glucosa eficientemente, y empeora esa resistencia a la insulina que tan preocupante es y de la que tanto hablamos los profesionales. Produces más glucosa y eliminas menos. Este es un vínculo, como puedes comprobar, entre la ansiedad y la depresión y un peor control de la glucosa. Por eso la salud física y mental son completamente inseparables. Pero también puede tratarse de un estrés eminentemente físico, como un gran quemado en la unidad de críticos, o incluso tras una maratón o una ultramaratón, una prueba física muy extenuante. De hecho, uno de los signos poco discutidos de una situación de sobreentrenamiento es un peor control de la glucosa. Segundo factor sería falta de sueño. Si tienes un monitor de glucosa, otra vez te habrás dado cuenta de que tras una noche de fiesta en la que te acuestas tarde y duermes poco,
Viene un día en el que el control glucémico no es muy bueno y además no entiendes por qué. Es decir, dormir poco empeora tu glucosa en las horas diurnas posteriores. Esto está relacionado con el punto anterior. Dormir poco es uno de los mayores estresores de tu cuerpo. Los niveles de cortisol se elevan en un 20-30% después de haber dormido un par de horas menos de las que debería. Los niveles de catecolaminas se elevan. Los niveles de testosterona disminuyen. Empeora tu resistencia a la insulina. Se produce menos insulina. Y para colmo, empeoran tus decisiones alimentarias. Por ello que tienes más apetencia por dulces, por procesados, los días en los que duermes poco. He visto en consulta pacientes que comen considerablemente bien e incluso hacen ejercicio de forma regular, podríamos decir, pero tienen un mal control glucémico por un insomnio crónico o por un trabajo que no le permite descansar lo que corresponde. No hay dieta ni ejercicio que puedan amortiguar los efectos negativos de un mal descanso, así que si el insomnio es tu principal problema, te animo a solucionarlo primero. Todo lo demás mejorará secundariamente. Fármacos. Muchas veces la causa de esa elevación de la glucosa es el tratamiento de otro problema de salud. Existen fármacos que suben mucho el azúcar, siendo la principal familia los corticoides, pero también otros en menor medida y que se conocen menos, como la fenitoína o los estrógenos. De hecho, existe la diabetes corticoidea, una diabetes causada por corticoides, que es reversible una vez cede el tratamiento. Por supuesto, no detengas o modifiques tu tratamiento médico sin la supervisión de tu médico, pero es bueno que sepas que algunos fármacos también suben la glucosa. Seguimos con enfermedades hormonales. Como ya sabes, las hormonas modulan tus niveles de azúcar. Existen hormonas hiperglucemiantes, suben la glucosa, y hormonas hipoglucemiantes, bajan la glucosa, como la insulina. Algunas enfermedades cursan con una elevación patológica de ciertas hormonas hiperglucemiantes. Todas tienen en común que suben el azúcar a la vez que causan resistencia a la insulina periférica. Primero, el síndrome de Cushing. En el Cushing hay una hiperproducción de cortisol, una producción exacerbada de esta hormona, causada a su vez por un tumor benigno en la mayoría de casos, que se sitúa en las glándulas suprarrenales o bien en la hipófisis. En la acromegalia hay una hiperproducción de hormona del crecimiento. Como hemos visto en vídeos sobre el uso clandestino de GH para retrasar el envejecimiento, uno de los problemas o efectos secundarios de esta hormona es que incrementa considerablemente el riesgo de diabetes. ¿Por qué? Pues porque es hiperglucemiante. Tenemos el feocromocitoma, un tumor, la mayoría de veces benigno, que se produce en las glándulas suprarrenales y que produce catecolaminas, potentes hormonas de estrés. Sus consecuencias son, entre otras, mayor presión arterial, mayor glucemia o dolor de cabeza. Seguimos con el ejercicio de alta intensidad. El ejercicio es un estímulo fisiológico, un estresor que cambia tu fisiología momentáneamente. El ejercicio de alta intensidad desencadena una fuerte liberación de hormonas de estrés, como las mencionadas antes. Esto hace que durante la práctica se eleve la glucosa, incluso cuando no tienes diabetes, en cualquier persona sin diabetes. Como es algo puntual y moderado, no repercute en la salud negativamente, incluso si te ejercitas vigorosamente a diario. Al final, el ejercicio te sensibiliza a la insulina, por lo que esa glucosa elevada volverá a la normalidad justo después de terminar de ejercitarte. A diferencia del ejercicio de alta intensidad, el ejercicio a intensidad más moderada disminuye tu glucemia. Esto es algo que conocen bien los pacientes diabéticos, que tienen que vigilar muy bien sus cifras de glucosa durante la práctica deportiva. ¿Para qué? Pues para evitar bajadas de azúcar que comprometan su salud y su rendimiento. Pero no te equivoques, ambos tipos de ejercicio, tanto de alta como de baja intensidad o de intensidad más moderada, son beneficiosos a largo plazo para el control de la glucosa, pues te sensibilizan a la insulina. Deshidratación aguda. La glucosa es un soluto y su concentración depende del medio en el que se disuelve. Fíjate que se mide en miligramos de glucosa por decilitro de suero. Por ello, cuando perdemos muchos líquidos hasta acercarnos a la deshidratación, las concentraciones de glucosa, de hemoglobina y de otras moléculas presentes en la sangre se elevan sin que se modifique la cantidad total de glucosa que hay en tu cuerpo. Y por último, enfermedades que afectan al páncreas. La regulación de la glucosa depende directamente del páncreas, concretamente de un grupo de células concretas en el páncreas, las células beta pancreáticas, las que producen insulina. Por ello, cuando una enfermedad afecta al páncreas, se pueden deteriorar estas células y terminaríamos produciendo menos insulina de la necesaria. De hecho, pues en la diabetes tipo 1 este es el problema. Hay un ataque al páncreas producido por diferentes mecanismos y no producimos suficiente insulina. Algunos de estos problemas de salud
serían la pancreatitis crónica, que puede ocurrir por un consumo excesivo de alcohol o por pancreatitis agudas de repetición, entre otras causas; la hemocromatosis, una enfermedad en la que hay una acumulación de hierro patológica por una mayor absorción y un acúmulo de este mineral en tu cuerpo y en diferentes órganos; el cáncer de páncreas, que lo destruye junto con su producción hormonal; o la fibrosis quística, una enfermedad muy compleja que también afecta al páncreas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido sobre causas no habituales de elevación de esa glucosa y por lo tanto pues que tengas más herramientas para mejorar tu control glucémico y optimizar tu salud o optimizar pues cualquier enfermedad relacionada con el metabolismo de los carbohidratos. Nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.